Bueno, buena tarde. Esta tarde vamos a trabajar una entrevista sobre lo que es educación en Colombia. Vamos a ver una realidad desde las escuelas rurales y también los proyectos educativos que se trabajan en el área urbana. Con nosotros tenemos a la licenciada en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ella ya tiene una experiencia mayor a 6 años en educación rural y en educación urbana, con unos proyectos muy interesantes. Entonces, buenas tardes, Lady. Buenas tardes, compañera. Lady, la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿qué abordaste como licenciada allá? ¿Qué experiencia significativa te dejó? Bueno, la Universidad Tecnológica de Pereira creo que ha sido muy importante para mí porque estudiar en educación hace que mire la parte étnica, sí, que está relacionada directamente con mi grupo étnico. Yo soy una mujer afrodescendiente, entonces estudiar en educación hizo que mirara el contexto, que mirara el otro de diferentes maneras, ¿sí? Entonces el otro que es diferente, pero que yo lo aprecio y lo respeto desde su diferencia. No tiene que ser igual a mí para que yo le pueda brindar afecto. O sea, respetamos las diferencias y hacemos interculturalidad. O sea, es tu cultura, es mi cultura, son tus costumbres, son mis costumbres y respetamos todo. Bien. Y desde ahí, desde esa perspectiva, por lo que hablamos antes, me dices que para ti es muy importante el respeto por el otro durante tu desarrollo como docente. Como docente, claro, porque yo abordo al estudiante desde sus diferencias y eso hace que yo tenga en cuenta que todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo, ni vienen no vienen del mismo contexto. ¿Sí? Entonces, si yo reconozco al otro, ¿sí? Eso se llama la otredad, reconozco al otro desde sus diferencias, entonces yo lo abordo desde lo que él es, no desde lo que yo soy, ¿sí? Entonces esa parte yo la aprendí en la universidad. Por eso, tocando un poco, ya metiéndome a lo que yo he aprendido en la universidad, es el trabajo del trueque, que es un proyecto significativo que yo he trabajado con los estudiantes de grado 11 en Ciencias Políticas. Es un área que estoy dando en el Colegio Ambiental de Yopal. Perdón, zona urbana, ¿cierto? Zona urbana porque yo pues tengo la facilidad o el placer de trabajar en las dos zonas. Entonces trabajo la parte rural, que es básica primaria lo que trabajo allá, y en la parte urbana trabajo lo que es ciencias sociales y ciencias políticas. Abordo el trueque, es un proyecto que surge precisamente en la universidad, porque en la universidad tenemos etnotrueque, hacer intercambio de producto a producto. Tú traes el producto que tú no necesitas en tu casa, puede ser ropa, puede ser libro, y lo intercambias con otra persona por un producto que tú necesites. Y ese conocimiento que yo ya traía, dije, ¿por qué no aplicarlo en la parte, digamos, urbana, más que en la rural? Porque en la parte rural donde trabajo, pues trueque se hace todos los días. Los padres de familia y los estudiantes hacen trueque sin saber qué es un trueque como tal, ¿sí? Ellos hacen trueque. Dije yo, ¿por qué no lo metemos en la parte urbana y trabajamos con los chicos de bachillerato? Y nos ha ido súper bien. Es una estrategia que nos permite conocer otras culturas, porque si sabemos bien, los indígenas siempre han hecho trueque. Entonces lo que es mostrarle ese tipo de economía que va más allá de la moneda, ¿sí? Va más allá de esa necesidad de cambiar por dinero. O sea, si no tengo dinero yo no puedo obtener lo que necesito en ese momento. Entonces cambiamos eso y hablamos de economía solidaria. Tú me ayudas, yo te ayudo, sin el afán de ventaja. Los indígenas intercambiaban maíz, ¿sí? Sus cultivos, cerámicas. Nosotros aquí estamos intercambiando cosas que necesitamos, pero estamos mirando todo lo que es el intercambio cultural, ¿sí? Entonces abordamos lo que son los indígenas, lo que son los afros,
¿sí? Lo que son los mestizos, abarcamos todo este proceso y desde ese proyecto, que es un proyecto que uno lo ve como sencillo, abarcamos esos temas que son complejos. ¿Sí? Ahí abordamos qué más asignaturas. Bueno, en esta abordamos lo que es ciencias sociales, ¿sí? Pero miramos las temáticas que son lo que es cultura, o sea, interculturalidad, cultura, grupos étnicos, ¿sí? Cuando hablo de grupos étnicos ya son temas más complejos porque nos habían dicho que aquí todos éramos iguales, ¿sí? Y que todos éramos mestizos, ¿sí? Pero aquí vemos que no todos somos iguales. Aquí hay unas diferencias marcadas, entonces están los afrodescendientes, que sabemos que según lo que se observa, somos personas de piel más oscura, ¿sí? Que por eso nos dicen afrodescendientes, descendientes de africanos, y que tenemos una cultura totalmente diferente a la cultura que tiene la mayoría de las personas que son mestizas, que es el cruce que denominó los españoles entre el indígena y el español, ¿sí? Entonces esos mestizos tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, y están los indígenas, que ellos también tienen su cultura que es totalmente diferente. Aquí hay ron también, pero no muy marcado, ¿sí? Son culturas. Entonces abordar estas culturas, conocer al otro, volvemos a la otredad, es importante, porque es que decimos que este se comporta de una manera extraña. No es extraña, es la cultura del otro, ¿sí? Entonces, si yo no conozco las personas que están a mi alrededor, yo estoy ignorando cosas importantes, comportamientos culturales ajenos que yo desde el prejuicio lo estoy cerrando, le estoy haciendo bullying porque desconozco la realidad del otro. ¿Y este ejercicio del twerking le ha permitido a quienes más? ¿A los estudiantes, a los docentes? Este es un trabajo conjunto, porque cuando yo hago el trueque, automáticamente hice que muchos compañeros iniciaran que no son afro, ¿sí? Que no son indígenas. El indígena tiene claro lo que es el trueque, ¿sí? Nosotros vamos aprendiendo de ellos cosas. Hizo que algunos docentes se iniciaran a investigar, ¿cómo así que el trueque? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Sí? Inicia la gente a investigar. Entonces esto hace que el padre de familia también se interese, el estudiante como tal, ¿sí? Al inicio ellos dirán por la nota, pero luego a la hora de socializar uno ve que ellos estuvieron pendientes de cada detalle y que apropiaron ciertos conocimientos que son importantes. Y el docente, que es ajeno a la situación, lo que hace es investigar más qué está pasando. En el trueque que acabamos de hacer el 24 de noviembre, en el colegio participaron personas de afuera del colegio, de la institución, personas que llegaron, escucharon que estaba. Nosotros presentamos este volante, que ahí está toda la información. Las personas leían la información y ellos venían porque les interesaba, porque a veces acumulamos cosas, tenemos cosas en la casa que no necesitamos y lo que hacemos es botarlas, ¿sí? O dejarlas ahí. Y esto permitió que muchas personas trajeran cosas y se llevaran otras cosas, como hubo personas que no llevó nada porque decían, no, en este momento de lo que está ahí no necesito nada, pero yo dono lo que traje, yo lo dejo. Para hacer ese intercambio nosotros utilizábamos estas fichas. Tú traías tu producto, nosotros te dábamos, por cada producto te dábamos una ficha. No importa el valor, no es porque yo traje un computador, a mí me van a dar 5 o 10 fichas. Te dan una ficha, ¿sí? Porque es intercambiar de producto a producto. Es más la utilidad que está dando el producto. Sí, no miramos, en este caso nosotros no estamos mirando el valor económico del producto, sino la utilidad. Es que no lo necesito, pero usted lo necesita, llévese. También me comentabas que en el área rural tú desarrollas otro proyecto. Este trueque es muy funcional para ti como metodología de aprendizaje para los estudiantes. De la parte urbana. De la parte urbana. Pero en el área rural tú dices que tienes que manejar otras metodologías. ¿Cuál es la diferencia entre lo urbano y lo rural en este momento y en la actualidad educativa de Colombia y en lo que tú llevas en el proceso de experiencia? Bueno,
Es importante señalar que en Colombia existen 2 decretos para contratar docentes, ¿sí? Están los docentes del 2277, que son los profesores antiguos, que ellos ya traen una metodología, que ellos trabajan con la educación antigua, que se llama. Ellos tienen ya una metodología establecida, y estamos los del 1278, que somos del 2002 hacia hasta ahora, pues hacia adelante, que nosotros estamos más guiados con los nuevos aprendizajes, o sea, aprendizaje significativo, que abarca lo que tiene el estudiante, ¿sí? Lo que trae el estudiante, lo que tiene el padre de familia y lo que yo llevo. O sea, es un trabajo de 3. Entonces, por lo menos el tema del trueque yo lo trabajo perfectamente acá y no hay ningún inconveniente, es una temática, yo arranco, yo voy explicando y ellos van entendiendo, no hay problema, ¿sí? Soy su profesora y explico y ellos van preguntando, vamos desarrollando y aclarando dudas de una vez. Eso nosotros lo vemos relativamente fácil porque nosotros nos vamos por secuencias. ¿Qué es secuencia? Si yo voy a iniciar a hablar de los indígenas, yo me voy explicando toda la temática de los indígenas, ¿sí? Su ubicación geográfica, su vestuario, absolutamente todo, y yo me voy en secuencia. No hay problema. Cuando termino esa secuencia, arranco con la cultura afro, ¿sí? Los afrodescendientes, y hago exactamente lo mismo, y yo sigo la secuencia y no hay ningún inconveniente. Ellos van trabajando temática sin ningún problema. En lo rural no se puede trabajar secuencia. ¿Por qué? Porque antes se llamaba escuela nueva, ¿sí? Sí. Ahora llamamos multigrado. ¿Por qué multigrado? Porque en una aula hay un solo profesor que da todas las áreas, o sea, da todas las áreas, y adicional a eso, ese profesor debe tener preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ahí en ese salón. En un solo salón. En un solo salón, preescolar hasta quinto. Y no hay ningún inconveniente porque además son poquitos estudiantes. Hasta cuando tenemos 30 estudiantes, dejan un profesor en multigrado, o sea, 30 estudiantes en la vereda, un profesor. Se dice, el ministerio dice que tiene la capacidad de enseñar a esos 30 estudiantes. Si supera de los 30, pues mandan otro docente. Pero es importante señalar que generalmente en multigrado, ¿sí? En la parte rural, siempre hay entre 5 y 10 estudiantes. De hecho, en el colegio yo trabajo en la Gabriela Mistral, y mi sede se llama Manuela Beltrán. En la Manuela Beltrán, mi sede, yo en estos momentos tengo 6 estudiantes. Tengo de cada grado un estudiante, o sea, tengo una de preescolar, ¿sí? Y tengo pues primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Hay que preparar clases para todos, ¿sí? Pero es la misma temática. Lo que cambia es el grado de complejidad. Para trabajar multigrado se trabaja por proyectos, ¿sí? Recuerden, el otro por secuencias, ¿sí? Esta metodología es proyectos. ¿Por qué proyectos? Porque tú montas una estrategia pedagógica y desde ahí trabajas 5 o 6 áreas. Yo tengo una estrategia pedagógica que trabajo la huerta escolar, entonces son mis saberes, tus saberes, nuestros saberes, o sea, los saberes estudiante, padres de familia y profesor. ¿Sí? Integramos las tres personas, llamémoslo así, los padres de familia, porque tienen un conocimiento previo, ¿sí? Sí. Y la idea es que ellos se involucren y puedan socializar más, ¿sí? El acompañamiento del padre de familia para que todo funcione. Entonces el estudiante ya tiene unos conocimientos básicos, ¿sí? Y el profesor trae otros conocimientos para reforzar todo eso. Entonces el aprendizaje se vuelve significativo, porque el docente da una cosa, los demás traen otra, y se integran los 3 saberes, y desde ahí damos unos resultados, y hablamos prácticamente el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces ese proyecto, en ese proyecto que yo tengo, la huerta escolar, los padres de familia ayudan en todo el proceso de la siembra, entonces manejan lo que es la luna, en qué luna se puede sembrar y todo eso. Eso es importante, es importante, y yo llamo al padre de familia que venga y les explica a los estudiantes cómo se puede sembrar, cómo se siembra la yuca, porque tenemos yuca, cómo se siembra la yuca, en qué fecha se puede recoger, o sea, todo ese proceso se hace.
Ellos acompañan el proceso, los estudiantes también. Pero trabajamos ciencias naturales, ciencias sociales, la relación con el otro, compartir con el otro. Eso es supremamente importante, ¿sí? Está matemáticas, entonces las medidas, y entonces allá estamos contando, y si cuántas, la cebolla en el caso, revisamos, sembramos 5 tallos de cebolla, pero que a los 2 meses teníamos 20, entonces íbamos trabajando multiplicación. Entonces nos vamos con matemática, pero luego trabajamos español, y dicen, no, pero español en la huerta escolar, sí, vamos a ir a la huerta escolar, vamos a mirar qué hay, y de acuerdo a lo que tenemos allá, vamos a hacer un escrito. Vamos a ver qué ha aumentado, qué ha cambiado. Vamos a inventar un cuento con la cebolla, con el tomate, con algo. Inventemos un cuento, ¿sí? O sea, son cosas. Eso es español. Y así nos vamos yendo. Entonces, agroindustria, ¿qué es la modalidad del colegio? Trabajamos agroindustria también. O sea, que trabajamos 5 áreas importantes, que hay personas que dicen, no, pero no veo que eso aporte mucho. Aporta bastante. Porque al final de la jornada revisamos ciertas temáticas que están ahí, que no las ve, que yo no estoy diciendo multiplicación, pero que a través, explícitamente está ahí, a través de todo ese proceso lo estamos haciendo. Entonces ya luego se fortalece. ¿Sí? Bueno, en la huerta escolar trabajan todos trabajan perfectamente, y a la hora de evaluar, a la hora de hacer los talleres, va de acuerdo al nivel de complejidad, ¿sí? El grado, si tú estás en quinto, entonces tú ya vas a hacer algo más que lo que hace el chico del cuarto, ¿sí? Entonces si trabajamos las plantas, ¿sí? Entonces yo a preescolar le puedo estar enseñando las partes de las plantas, pero ya a quinto le puedo hablar de la reproducción de las plantas, o sea, ya es otro cuento, ¿sí? Entonces estamos hablando de los seres vivos. Entonces los seres vivos lo vamos a abordar desde lo que tenemos ahí en la huerta. Pero dicen, no, pero en la huerta solo vas a tener plantas para mostrar. No, es que hay lombrices, es que hay otros seres vivos, microorganismos, sí, que ayudan ahí. Perfecto. Entonces todo eso nos ayuda. Entonces traemos la lupa y iniciamos a buscar cosas. Y es un trabajo muy bonito. Ah, perfecto. Bueno, es importante también señalar que el Ministerio de Educación nos manda unos libros, unas guías, son guías de aprendizaje para trabajar lo que es matemáticas. Este, por ejemplo, es una guía de matemáticas, para trabajar matemática y para trabajar lenguaje español. ¿Sí? Todos a aprender. Todos a aprender. Estas guías de aprendizaje contienen lo que son los derechos básicos de aprendizaje. Tanto en el campo, o sea, en la zona rural como la zona urbana, se deben aplicar las mismas temáticas. O sea, un estudiante de cuarto de Bogotá a esta fecha debe haber aprendido lo mismo que aprendió el estudiante de Yopal Casanare, porque hay unos derechos básicos de aprendizaje que son obligatorios, que todos nos guiamos por ellos. Nosotros entramos a la página Todos a Aprender y bajamos, leemos. Entonces para cuarto hay unos temas que hay que desarrollar. En lo urbano lo desarrollan de manera lineal, o sea, van con su secuencia, no hay problema. Nosotros lo trabajamos por proyectos, que es totalmente diferente. No significa que los vamos a trabajar en el mismo orden, porque se le enseña al estudiante también de acuerdo a su necesidad. Digamos, en cuarto dice en los derechos básicos de aprendizaje que el niño debe ya hacer raíz cuadrada en matemáticas, y viene aquí para el cuarto periodo que haga su raíz cuadrada, pero si no tiene las competencias para hacerla, el profesor no entra a ver ese tema todavía. ¿Sí? Entonces inicia a fortalecer para poder llegar a... generalmente nunca se evacúan todas las temáticas que vienen en los libros, ¿no? Nunca se evacúa, porque el estudiante todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo. ¿Sí? Como no aprenden al mismo ritmo, puede que el estudiante de la ciudad vaya más rápido, ¿sí? Por el mismo acompañamiento también que hay del padre. Porque es que hay algo importante que no te había dicho, y es que generalmente el estudiante del campo, ¿sí?, de la zona rural,
tiene unos padres de familia que pues estudiaron hasta básica primaria y hace mucho tiempo, entonces no se concentra mucho en el acompañamiento, en las tareas en la casa. A veces el docente solo con el estudiante. Entonces aparece la estrategia pedagógica precisamente para que el papá se involucre un poco más y uno pueda evacuar ciertas temáticas que a veces se estancan. Por ejemplo, en el caso mío, allá en la Manuela Beltrán, que es mi sede, yo a veces tengo mucho inconveniente con informática y con inglés. De hecho, yo tengo padres de familia que me dicen, no enseñe eso. ¿Para qué? Yo no aprendí eso, yo hice hasta quinto y yo nunca vi inglés, yo no necesito eso. Él tampoco lo necesita, porque son áreas que para ellos es complicada. Entonces uno lo que hace trabajar con ellos es traer al padre de familia, que el hijo le haga una exposición en diapositivas. Yo hago todo eso con los chicos. Entonces el papá va mirando, va aprendiendo. Cometo de pronto el error de dejarle el computador al estudiante. El computador que está bajo mi cuidado, que lo lleve a su casa y que si el papá quiere aprender, aprenda. En septiembre yo hice un taller para padres, una escuela de padres, y les enseñé precisamente lo básico de un computador. Entonces tú, adicional a enseñar a los niños, tienes que también trabajar con tener una metodología o una pedagogía con los papás. Con los papás, para claro, que ellos te puedan apoyar en la puedan formación de apoyar, los niños. sí, porque la diferencia es notable con el estudiante de ciudad, ¿sí? En el caso del manejo de las nuevas tecnologías. El estudiante se le dificulta mucho. Profe, en los dos, tú me tienes dos libros, dices que son dos materias básicas, que son matemáticas y español, que están en estas guías. Ajá. Estas guías de Todos a Aprender viene un proceso que siempre ha sido del ministerio, o cada gobierno maneja sus metodologías y te dan unas guías diferentes. Bueno, cada 4 años nos cambian las guías, ¿sí? O sea, llega el nuevo gobierno y hace ajustes, pero hemos dado, o sea, no queremos entrar a criticar directamente el trabajo de los compañeros que trabajan en las guías, pero sí es como muy alejado de la realidad. O sea, las guías van por un lado y el estudiante va por el otro, o sea, la realidad es totalmente distinta. Para terminar, tus conclusiones respecto a estas dos guías de trabajo y a los materiales que les está prestando el ministerio para facilitarles a ustedes su labor. Por ejemplo, bueno, esta guía trae 46 desafíos, ¿sí? O sea, son temas que vamos a trabajar, digamos, durante el periodo, o sea, son por periodo, estas guías son por periodos, o sea, esta es una guía del primer periodo, entonces, primer periodo, pero estas guías nos las están entregando en mayo, o sea, cuando nosotros ya estamos prácticamente en el segundo periodo, o sea, esto llega en mayo, no es mucho lo que uno ya aborda desde aquí, porque hay unas temáticas que hay que terminar según lo que ellos exigen, ¿sí? Porque nos evalúan periódicamente. Entonces uno no es mucho lo que aborda en la primera guía, o si arrancamos con esta guía desde mayo que nos la entregan, al finalizar el año nos quedaron 2 guías, 2 periodos sin abordar o un periodo sin abordar según las guías. Estas guías son enviadas para dar clase en lo urbano, ¿sí? En la parte urbana, donde está un profesor con un grado, o sea, ¿sí? No para trabajar donde estamos los profesores con 6 grados en el mismo salón. Entonces el ministerio, a la hora de evaluar, él nos evalúa como si nos estuviera dando los materiales para multigrado, pero somos nosotros los que debemos de buscar las herramientas para que esos estudiantes puedan cumplir con los objetivos que ellos nos exigen. Generalmente los profesores multigrados hacemos nuestro propio plan de estudio. Nos basamos en el DBA, ¿sí? Los Derechos Básicos de Aprendizaje, que nos cuelga en la página de Todos a Aprender, y desde ahí vamos preparando nuestros estudiantes para lo que viene. Con su metodología y claro, pedagogía. Sí, claro, eso ya es propio del docente, o sea, ya somos nosotros los que debemos buscar la manera que este estudiante
pueda lidiar con la evaluación que viene. Entonces, critico un poco la metodología que se tiene aquí en el libro, porque está hecho para unos chicos de ciudad, no para chicos del campo. O sea que vuelvo a contarte que esta guía no mira el contexto. O sea, tranquilamente esta guía es perfecta para un estudiante de Bogotá. Tú se la presentas y yo sé que la desarrolla sin ningún inconveniente, con, digamos, la ayuda mínima de un docente. Sí. En cambio, nosotros los docentes debemos dedicarle mucho tiempo a esta guía. A nosotros nos dan otra guía. O sea, es un cuadernillo para el estudiante y para el docente. Y tú estás revisando y tú dices, no, pero sí, yo le enseño al estudiante como me están diciendo aquí que lo debo hacer, yo sé que el estudiante no lo va a coger. Y se ha hecho el experimento, ¿sí? Y te contaba que hay dos tipos de docentes, ¿sí? Estamos los del 1278, que somos los profesores del 2002 hacia arriba, y están los profesores antiguos, que son los del 2277. Del año 1979. Vamos a terminar tus conclusiones sobre las guías y la forma en que si ustedes lo tienen que abordar. Me estabas contando que hay dos tipos de docentes. Entonces los docentes del decreto de 2277, que es del año 1979, y los nuevos docentes, o docentes más modernos, ¿sí? Del 278. Que son del año 2002. Sí. Estos, como veníamos hablando, depende también de los gobiernos que en su momento implementaron esos decretos. Entonces desde el 2002 no ha habido variaciones, ¿cierto? No. El 2002 fue cuando el gobierno de Andrés Pastrana. Bueno, estos docentes de la escuela antigua o de la formación antigua, para ellos estas guías, tú dices que hay diferencia. Sí, ellos difieren mucho con las guías porque dicen que es una pérdida de tiempo, lo dicen literal. Sí, yo trabajo con unos compañeros que ellos son del antiguo decreto y ellos manifiestan que es más trabajo a cambio de nada porque el estudiante no aprende. Entonces ellos utilizan todavía su cartilla de Nacho y les funciona. Entonces ellos siempre dicen, yo tengo una experiencia de 20 años, de 30 años, trabajando de esta manera, con esta metodología y me funciona, no la voy a cambiar. Ellos son apáticos a estos programas. En cambio nosotros, los profesores del nuevo decreto, sí nos allanamos, esa es la palabra, nos allanamos a estos programas porque es prácticamente una exigencia. O sea, en nosotros es prácticamente obligatorio. O sea, nosotros no podemos decir es que yo no lo voy a aplicar, que esa parte no te le había dicho, porque es que también te evalúan a ti. Están en las evaluaciones que llegan con el nuevo decreto. Entonces, si tú no aplicaste esto, si tú no tienes evidencia no importa que no lo hayas aplicado en su totalidad, pero si tú no lo aplicaste también puede tener una consecuencia, ¿sí? Entonces ellos te dan los materiales y lo justo es que tú lo apliques, no importa si no alcanzó el tiempo, pero que ellos miren que se aplicó. En cambio a los docentes antiguos no les exigen, pues. ¿No les hacen esa evaluación? No, ellos no tienen evaluación de desempeño, se llama, ellos no tienen esa evaluación. No. Sí, no, eso aparece con el nuevo decreto. Y entonces, ¿cómo evalúan el desempeño? ¿Solamente a través de los estudiantes? ¿Lo que los estudiantes hacen lo que los estudiantes y en las otras evaluaciones académicas? A nosotros nos evalúan los estudiantes y pues al docente. Y al docente también. A fin de año se hace esa evaluación con el docente. Varía porque hay docentes que están nombrados en propiedad y otros que son provisionales. Entonces el provisional es una manera de evaluarlo, pero no te castiga. O sea, si el estudiante no respondió, a ti no te castigan como tal. Te hacen llamados de atención y bueno. Pero en cambio el nombrado en propiedad del nuevo decreto, sí eso tiene una consecuencia. ¿Qué es? ¿Cuál consecuencia? Te puedes quedar sin el trabajo. Ok. Llamados de atenciones y luego proceden a... Sí, miden mucho eso. Estas guías que nos envían es para 2 áreas nomás, ¿sí? O sea, porque dicen que son las fundamentales, que yo difiero en su totalidad, ¿sí? Porque yo digo que hay que formar
seres humanos con valores. Entonces, si nosotros miramos que sepa leer, que sepa escribir y que sepa matemáticas y el resto no importa, pues mira hacia dónde vamos. ¿Qué sociedad que estamos formando? O sea, el otro no se respeta al otro, ¿sí? Al ser vivo, o sea, es que ni siquiera es entre nosotros, que se respete también al ser vivo, al otro ser vivo que está ahí, entonces las plantas, los animales, ¿sí? Porque nos creemos reyes de todos, no seres super, y el resto no importa. Entonces yo digo que también hay que abordar esa parte. ¿Qué sería lo que faltaría en esas guías, en esas metodologías o directrices que le están dando al ministerio? Porque las demás están como de lado, ¿sí? Entonces no es importante invertir en el ser humano como tal, el comportamiento en la sociedad, ¿sí? La parte de socializar con el otro, respetar las diferencias, esa parte está allá. Entonces si tú no sabes leer, te quedas, independientemente de que sepas hacer otras cosas. Entonces por eso fortalecen todos aprender, pero aprender ciertas cosas más que otras. O sea, no es un trabajo que va de la mano, ¿sí? Entonces uno como docente debe de agregar ese otro valor que hace falta, lo que hace falta debe agregarlo ahí para ver qué sociedad queremos. Entonces muchos de los resultados que ustedes obtienen, que la educación quiere, tienen que darse a través del docente, porque como tal no hay una metodología que haya funcionado históricamente. Sí. Claro, es más de uno. Y en las guías que tú dices, o que estamos mencionando acá, y las nuevas metodologías, tú decías que no podemos ser radicales en la formación del antiguo decreto, bueno, respecto a la formación de los modernos. Sí, entonces, sí, o sea, no podemos ni podemos dejar de lado la educación tradicional, dejarla muy de lado porque allí hay muchas cosas que nos sirven, como tampoco nos podemos enfocar solamente en lo nuevo, o sea, hay que coger de las dos partes, porque hay cosas que funcionan de las dos partes. Yo siempre entro en contradicción con mis compañeros porque yo digo que más que enseñarle unos contenidos al estudiante es enseñarlo a pensar, que él pueda analizar, que pueda tener criterio, ¿sí? Esa parte, porque enseñarle a pensar a un estudiante es más complicado que ponerlo a repetir, ¿sí? Un ejercicio en el tablero o en el cuaderno. Una fórmula. Entonces, más que él piense, que él llegue a los resultados analizando. El acompañamiento que yo le hago a mi estudiante en el aula es ahí, digamos, un bajo perfil. Yo estoy mirando él cómo trabaja, ¿sí? Que me pregunte. Yo todo no se lo doy de una al estudiante. No es que esto se hace así. Observen, ¿qué observan? Lean, vuelvan y lean, ¿sí? O sea, que ellos puedan como pensar, ¿sí? Porque el cerebro se vuelve también perezoso. Entonces que ellos puedan analizar y desde pequeños, ¿sí? Entonces no, esto se hace así, y cópielo y mire cómo se hace y hágalo. No, es más que mire de dónde salió esta cantidad, por qué esto, que lea, que mire al otro, ¿sí? Es un encuentro con el otro. Con base en eso que estás diciendo, entonces estas guías deben incluir ¿qué otros aspectos? Adicionales, porque están incluyendo solo lenguaje y matemáticas y para de contar, pero entonces también deben tener otras directrices, porque de pronto no todos los docentes tienen la mentalidad que tú tienes en este momento, ¿cierto? Claro, por mi formación, sí, la formación que yo tengo es muy humana, ¿sí? Entonces de pronto yo lo miro por ahí, pero, o sea, yo digo, es importante, ciencias sociales, ciencias naturales, es súper importante que se trabaje en todos aprender. Esa parte es súper importante. En todos aprender o en los demás nombres que quieran sí, los gobiernos. Sí, total. Implementar porque le van cambiando el nombre, ¿sí? Y le modifican ciertas cosas. Pero vamos modificando cosas y sin mirar el contexto, ¿sí? Que se haga, pero que se mire el contexto. Claro. Así como tenemos que en lo rural tenemos los pluricursos, multicursos, pues llamémosle así, sí.
multicursos. Eso se da porque pues me imagino que para el Estado es difícil montar más infraestructura y llevar 5 o 6 docentes para que asignen todas las áreas. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Educación contrata docentes según la necesidad, ¿sí? Ellos le llaman necesidad. Si, por ejemplo, en un colegio hay 48 estudiantes en un mismo salón, se dice que se requiere otro docente y se divide. Infortunadamente, en los multígrados solo hay 6, 7 o 10 estudiantes, máximo 20 o 30. Dicen que no amerita que se manden más docentes, pero digamos es una parte apartada, como es apartada una zona rural, ¿sí? De zona de difícil acceso, ese es el nombre técnico, una zona de difícil acceso. Entonces se dificulta también poner transporte a que vengan a un colegio grande. Entonces allá en la escuelita se coloca el profesor que le dé clase a todos. Y como quedamos, quedamos. O sea, ellos evalúan y ellos están pendientes de que los resultados sean altos. Sí. Pero no hay las condiciones, porque es una escuela que también, o sea, la infraestructura pues carece de muchas cosas. La unidad sanitaria es precaria, lo mismo con la pintura, el salón, son escuelas rurales que están abandonadas, ¿sí? Un poco abandonadas, porque el Estado, digamos, la única parte del Estado que llega allá es el docente como tal, pero que vaya a reparar, que se vaya a hacer reparación es casi que imposible. Entonces lo que hace el docente con la comunidad es más o menos el ejercicio. Y te dicen, debe haber, para que la escuela se mantenga, debe haber mínimo 4 estudiantes, ¿sí? Entonces pues ahí los estudiantes que se generan de la comunidad van a la escuela, se van graduando, automáticamente si quedan 2 estudiantes, pues el gobierno cierra la escuela. Esos 2 estudiantes se quedan sin estudio, porque a veces no hay la capacidad económica, ¿sí? Para llegar a un colegio más grande. Entonces en estos grados de la zona rural, los multígrados, ¿sí? Tú no tienes la facilidad de tener un laboratorio ni elementos de nada para, por ejemplo, ciencias naturales. No, laboratorios allá no, es lo que tú llevas con las guías. Pues yo tengo libros, yo compro mis libros para enseñar, ¿sí? Entonces esos son los libros que se llevan, pues uno lleva los computadores, uno carga el computador acá en la ciudad y uno lo lleva, les enseña, les muestra, ¿sí? Pero es lo que uno lleva, no es lo que da como tal. Y los proyectos que tú tienes, el proyecto de mis saberes, tus saberes, nuestros saberes, sí. ¿Es un proyecto ideado por ti? ¿O sí. Es un proyecto... No, ese proyecto lo monté yo de acuerdo a la necesidad de integrar padres de familia, profesor y los estudiantes. O sea, lo monté porque yo vi la necesidad que se trabajara en equipo para que los estudiantes pudieran de alguna manera avanzar, porque los encontré un poco de pronto con temáticas atrasadas, con conocimientos básicos que les faltaban. Y entonces yo miré que pues, en una reunión me di cuenta que los padres de familia, habían unos que nunca habían ido a estudiar, y habían otros que pues habían hecho segundo, tercero de escuela, había un solo padre de familia, había terminado el bachillerato, y es el mejor estudiante que tengo, porque se trabaja en la escuela y el papá fortalece en la casa, ¿sí? Entonces me di cuenta que hacía falta el acompañamiento de los padres. Entonces a raíz de eso pues dije algo que les llame la atención a ellos, que no se vea tan académico, ¿sí? Para que ellos puedan venir, hagamos una vuelta. Y fue interesante porque yo hice mi cera, ¿sí? Ellos ayudaron, todo es ayudado por ellos, y ellos hicieron la réplica en su casa, los padres de familia. Y eso es interesante. Ya todos tienen seguridad alimentaria, sí, también, porque ya pueden y nos funciona. Y hemos traído a exponer al colegio nuestro proyecto. Nuestro proyecto pues aplicó para presentarlo el próximo año en una experiencia significativa
para un premio, pues vamos a ver cómo nos va, lo vamos a poner con los ¿Experiencia significativa a nivel departamental? ¿O? Sí, departamental. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Cómo nos va? Pues igual, ese es el ejercicio. Claro. Pues hay unas cosas que nos faltarían a abordar. El tema de lo que queremos explicar acá es, hay metodologías, hay líneas de trabajo que el gobierno, a través de las políticas de desarrollo, pues han querido implementar precisamente para poder abordar el tema de la educación, que es una necesidad básica y es un objetivo de desarrollo sostenible, ¿cierto? Claro. Pero esas iniciativas no siempre son tan exitosas y el gobierno o el Estado se queda corto en asignar recursos. Sí. Y mucha de la tarea se la deja al docente. Al docente. Por ejemplo, tú me cuentas que para llegar, tú vives en Yopal, Sí. porque dictas también clase en un colegio, en el colegio urbano. Sí. Pero tienes que desplazarte todos los días hasta la escuela de lunes a viernes y te demoras 2 horas para llegar, 1 hora en Sí. carro y 40 minutos a pie. ¿Es? Sí, bueno, el ejercicio es que, bueno, yo ahorita voy en mi moto, entonces yo ando 1 hora en la moto, luego me bajo de la moto y luego me toca coger un camino real para llegar a la escuela, o sea, una herradura ese camino. Entonces camino más o menos unos 45 minutos, casi 1 hora para llegar a la escuela, pasando quebradas, puentes, potreros, sí, zonas, y es subiendo y bajando loma para llegar hasta la escuela. Yo hago ese ejercicio, porque es una zona de difícil acceso la entrada para que los estudiantes puedan llegar, porque mis estudiantes no viven cerca de la escuela. El estudiante que vive más cerca de la escuela se demora 15 minutos al llegar, ese es el que vive relativamente cerca, pero tengo el que se demora 45 minutos, el que se demora 1 hora para llegar. Entonces, por facilidad de ellos y a la vez del docente también, entramos a las 8 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde. El gobierno el Estado, no nos facilita almuerzo para esos estudiantes, ¿sí? Entonces hay estudiantes que a mí me llegan ahí a clase con hambre, entonces ellos no están prestando atención a lo que se está aprendiendo en ese momento, lo que se está enseñando, porque ellos tienen pues una preocupación adicional, que es que tienen a veces el estómago vacío, ¿sí? Entonces a veces nos mandan un refrigerio, pero un refrigerio que llega en vía de descomposición allá por la zona, porque es zona apartada, y fuera de eso lo mandan, digamos, un viernes para entregar un lunes. Situaciones así, entonces nos presenta ese tipo de inconvenientes. Yo termino la jornada a la 1, luego salgo otra vez 2 horas y estoy otra vez aquí en Yopal para las 6 de la tarde estar en el otro colegio haciendo la tutoría o las clases. Ese es más o menos el ejercicio. Entonces el acompañamiento del Estado a veces es muy mínimo. O sea, yo digo que esos estudiantes merecen al menos que se le dé un almuercito, si se le dé un refrigerio que corresponda a las necesidades de ellos, pero no. Entonces uno como docente a veces que entra a subsanar esas situaciones. Entonces ahorita que tenemos nuestras huertas, pues nosotros sembramos cositas ahí y comemos. En la escuela hay muchos cítricos, plantas que sembró el anterior docente, que era del decreto anterior, y ya se mencionó el profe Jorge. Entonces también utilizamos la mandarina, las naranjas para subsanar la situación. Nosotros tenemos, dentro de ese proyecto, nosotros también criamos gallinas y tenemos huevos, tenemos gallinas. De hecho, hicimos una despedida y nosotros en cualquier momento llega un padre de familia y dice: profesor, hacemos sancocho hoy vamos a hacer sancocho, y como tenemos ahí las gallinas, nosotros matamos 2, 3 gallinas y nos hacemos un sancocho y nos lo comemos porque tenemos ahí el proyecto. O sea, son cosas bonitas. Claro. Son cosas bonitas. Profe, tú que tienes contacto con la comunidad, ¿has podido dar cuenta de que hayan niños que están en edad escolar y que no estén asistiendo? Sí, pero son ya de bachillerato, o sea, son chicos que terminaron quinto y necesitan sexto, pero se les dificulta bajar al Charte, que es el colegio principal. La Manuela Beltrán les da clase hasta quinto, ya luego deben ir a la Gabriela Mistral, que así se llama el colegio del Charte,
y pues se les dificulta. Es que la carretera es una carretera totalmente destapada, donde tú te puedes caer 2 o 3 veces en tu vehículo, en la moto, tú te puedes caer porque no es una carretera que le hagan mantenimiento, no se le hace casi el mantenimiento, entonces es complicado. Hay padres de familia que no cuentan con el recurso para mandar los chicos, porque ellos pueden caminar la hora, ¿sí? Salir a la carretera y que el transporte escolar los lleve, pero es que no hay transporte escolar tampoco. O les dan 3 meses de transporte escolar en el año y no le dan más transporte escolar. Entonces, los niños los pueden meter a hacer sexto al colegio. Y hasta donde llegó el transporte, hasta ahí llegó el estudio. Entonces, ya sí tengo varios estudiantes que terminan quinto y se quedan ahí en la vereda trabajando, o sea, ayudando en la finca. Sí, hay varios estudiantes. De hecho, tengo a Natalia Castillo, es una niña de quinto muy inteligente. Se va ahorita con honores, se gradúa con honores de quinto. Esa estudiante no va a estudiar más precisamente porque no hay transporte escolar para enviar. Entonces dicen, papá, no, ¿y quién la lleva? ¿Quién la trae? ¿Sí? Entonces... Y más una niña, pero una zona rural donde va a estar caminando perfecto, sola, sí, porque en la vereda todo pues como muy pacífico, pero ya uno sale, ya es otro contexto, ¿sí? Donde hay tanto tránsito de vehículos. De vehículos, sí. Entonces, no cualquiera tampoco, para allá está Ecopetrol, pero ellos no recogen a los estudiantes tampoco, por todo lo que implica. Entonces, los estudiantes deben ver cómo llegan, se les dificulta, por eso no lo hacen. Entonces hay muchos niños y niñas que quedan hasta quinto y a trabajar. Sí, es triste, esa situación es triste. De hecho, a veces se ha dicho que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 6 estudiantes, dicen que es muy poquito estudiante, que están mirando si realmente amerita que haya un docente por 6 estudiantes. ¿Sí? O sea, todo eso es probable que hasta la escuela... Sí, se cierre. Y dice uno, pero ¿cómo es posible si es la única presencia del Estado allá? Sí, o sea, sí, porque estuvieron mirando la posibilidad, porque hay otra escuela que queda como a 1 hora de ahí, sí, entonces miraban la posibilidad de cerrar una de las 2 escuelas, pero entonces el estudiante que ya camina 1 hora, ya le toca caminar 2, al tener que caminar 2 horas, o sea, en el día camina 4 horas, pues él ya no va a querer ir tan lejos, y es que es subiendo y bajando loma, o sea, es complejo. O los papás, para no exponerlos, no los van a mandar. Tampoco lo van a mandar, y porque además la cultura de algunos padres de familia es, ¿el estudio para qué? ¿Sí? ¿El estudio para qué? No están haciendo nada, terminan quinto y ya no hacen nada más porque no hay cómo darle más estudio, eso mejor que ni estudie. A veces dicen eso y uno pues entra como a explicarles la necesidad de estudiar, de prepararse. Bueno. Profe, otra cosa, como experiencia final, después de todo esto, ¿qué le faltaría a la metodología educativa desde las directrices del ministerio? Bueno, me sigo parando en lo mismo. Mirar el contexto. No se mira el contexto. Siempre se trabaja, se toma como referencia a Bogotá o Medellín, una ciudad grande, y desde ahí se trabaja. Es mirar que cada región tiene unas necesidades especiales. Entonces, de acuerdo a esas necesidades especiales, elaborar estas guías. O sea, mirar el contexto. Mientras no miremos el contexto, estamos perdiendo plata. Plata de nuestros impuestos se están perdiendo aquí. Porque, por ejemplo, este es de primer periodo del 2018. Yo la tengo y no la he utilizado. No la utilicé porque me la dieron en mayo. Ya había terminado. Ya había terminado, estaba en el segundo periodo. Entonces, por ejemplo, esta no la apliqué porque ¿cómo la aplicaba? ¿Sí? Trabajé con las del segundo periodo. Entonces, no se mira el contexto, pero además el material llega tarde. Yo pensaría que es importante que estos materiales nos lleguen en diciembre. Ni siquiera en enero, en diciembre. Cuando el profesor va por su paz y salvo, entregarle los nuevos materiales para el otro año. Profe Lady, muchísimas gracias por la experiencia que nos ha compartido.
Nosotros, este es pues el espacio que quiero mostrar, la realidad, porque si nos vamos a las teorías de cada uno de los objetivos de desarrollo o de las prácticas de desarrollo que se han dado en nuestro país, difícilmente vamos a llegar a una conclusión, porque no todo se puede llegar a implementar. Sucede como en las cartillas. Puede ser que tengan sus objetivos, pero llegaron tarde y no se alcanzaron a implementar. Entonces pasa mucho eso con toda la metodología y con todas las directrices que se quieren implementar. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, nomás necesiten algo, aquí está. Igual estás invitada a la escuela o al colegio cuando vaya pues a hacer ciertas actividades, te voy a invitar para que me mires, o sea, que tú vayas al contexto. Es importante ver el contexto. Es importante verlo, no solamente escucharlo, sino verlo, vivirlo. Vale, entonces, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, con mucho gusto.